¿Qué tal? Buenas noches. En esta hora les saludamos como siempre con mucho afecto, con mucho amor a cada uno de ustedes, dándoles a cada uno, aunque sea a la distancia, un abrazo fraternal, y por este medio reciban un cordial saludo también, por supuesto. Dios me los bendiga y que tengan misericordia también de ustedes como la ha tenido conmigo. Entonces eso anhelo yo, que Dios siempre esté en sus vidas, siempre esté creciendo según ustedes vayan dándole ese espacio a Dios. ¿Y cómo se le brindan esos espacios? Bueno, a través del tiempo que usted se toma en escuchar la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, su servidor estará tratando un tema muy importante que lo titulamos 4 clases de hombres. Y cuando digo la palabra hombre, porque cuando la Biblia dice palabra hombre, se está refiriendo a hombre y mujer. Se está refiriendo, está generalizando, vaya, en este caso, a la humanidad. Y hoy quiero hablarte de unos principios bíblicos que nos van a enseñar acerca de este tema. 4 clases de hombres, y muchas personas que no conocen a Dios, por supuesto, deben conocer este tema primeramente, para que puedan ver la postura donde cada uno de nosotros estamos, dónde estamos y qué esperanza tenemos, porque yo les voy a ir explicando paso a paso cada clase de hombres de lo que yo les estoy mencionando en esta tarde. ¿Y por qué no comenzar con el primero? La primera clase de hombre que existe, o de seres humanos, para ser más generalizado, de seres humanos sobre esta tierra o en este mundo, existe el hombre terrenal o el ser terrenal. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural es una persona que camina por el mundo creyendo que está bien en todo, y que se está preocupando más por el qué dirán qué dirán las personas de mí, o quiero crecer intelectualmente, y está bien, son propósitos aceptables dentro de la sociedad y son normales. Es normal que el ser humano quiere desarrollarse. Ese es el hombre natural. Pero cuando hay por ejemplo, el católico que tiene llamado a misa, como le dicen ellos, a misa, no se acercan a la misa, no van a Dios, no se acercan a Dios. Y cuando tienen algún pariente, algún familiar, algún padre, una madre enfermo, hasta llenan el Facebook de tantas peticiones. No, yo no acostumbro eso. Simplemente me arrodillo delante de Dios y le pido mucho a Dios por mi familiar enfermo, y Dios contesta las peticiones sin hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, el hombre natural es aquella persona que solamente se encuentra en aprietos y busca a Dios. Este hombre natural definitivamente no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios también. Por eso es que no quiere ir a una iglesia, por eso es que no quiere sujetarse a un pastor, por eso es que no le gusta escuchar la palabra de Dios. Aquí, cuando su servidor está transmitiendo, miro que muchas personas se meten a la transmisión, pero pronto se alejan de las cosas de Dios, pronto se alejan de la transmisión. Dice la palabra claramente en 1 Corintios 2:14 que estas cosas de las que yo estoy hablando se han de discernir espiritualmente. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
Por eso muchas veces usted ve que entran y se salen. Usted está transmitiendo, entran a la transmisión y se salen, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es bíblico, así lo dice, repito la cita, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. No es fácil seguir a Dios, no es fácil conocer a Dios. Aquellos que dicen que son gente de fe, quiero decirte que no es fácil, es difícil la tarea de seguir a Dios. Hay que sacrificarse también, hay que luchar también contra los poderes de este mundo, contra los poderes de Satanás. El hombre natural camina y todo le parece bien, todo le parece simple. Si el homosexual se levanta en huelga o en campañas para que lo acepten como son, pues una cosa es que yo los acepto como son y los amo en el amor de Dios, pero otra cosa es que les acepte las cosas que hacen, que son depravaciones y pecado garrafal que tarde o temprano los llevará al infierno. Y esa es mi preocupación, porque necesitamos hablarle de Cristo a esas personas que lo creen tan simple, que lo ven tan sencillo. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque dice que para él son locura. Al cristiano le llaman fanático, y si no eres católico te llaman hermano separado, en fin. Son tantas cosas que el ser humano natural piensa acerca de su prójimo. Es muy diferente. El hombre natural no puede percibir, no va a la iglesia, no recibe las cosas de Dios. Van y le tocan las puertas para predicarles un texto de la Biblia y simplemente te dicen muchas veces que no tienen tiempo para Dios. Y es así, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios hasta que cambie su dirección, hasta que cambie su rumbo de vida y diga, creo que estoy mal aquí, necesito la ayuda de Dios, necesito a mi Dios, necesito a ese Dios que cuando lo ocupaba en emergencia lo invocaba. No, ahora quiero tenerlo para siempre conmigo. Necesita cambiar el hombre natural, su postura y convertirse al Dios eterno. Pero también tenemos como número 2 al hombre que no tiene a Cristo. Ese hombre que camina, no tiene a Cristo. Voy a hacer una pausa. Mi hermano Miguel Félix, Dios lo bendiga. Mi hermano Miguel Félix, bendiciones, nos está mirando. Dios me lo bendiga. Un abrazo hasta donde se encuentre mi hermano. Un abrazo. Seguimos. El hombre que no tiene a Cristo es un hombre común y corriente también. Una persona que no tiene a Cristo puede hacer cosas buenas. Yo no digo que no, pero si esas cosas no las está haciendo para la gloria de Dios, es imposible que esas cosas le puedan ser contadas, a menos que se convierta de su mal camino y busque las cosas de arriba. El hombre que no tiene a Cristo es un hombre común y corriente, repito, una persona que todo le parece simple también, al igual que el hombre natural o terrenal. Es un hombre no convertido. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se arrepintiere mi pueblo y se convirtiere de corazón, yo sanaré su tierra, yo le ayudaré. Pero dice, si se convirtiere, cambiaría la perspectiva, cambiaría la cosa con ese ser humano, con ese hombre, con esta clase de hombre que no tiene a Cristo, si se convirtiere de corazón. Segunda de Corintios 4:4 dice que pero primero quiero, entonces un hombre, repito, es un hombre no convertido. Dios dice, segunda de Crónicas 7:14, que el pueblo muchas veces se desligaba de las cosas de él, y entonces Dios les exhortaba y les decía que si se convirtieran de corazón, que se volvieran a Dios. O sea, y Dios nos sigue hablando en estos tiempos que al hombre que no tiene a Cristo, que se convierta a Él, que busque de Dios, y que Dios se acercará a él con un amor sincero. Es pecador sin esperanza espiritual. Romanos 3:23 dice que porque la paga del pecado es muerte. Déjame ver qué dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es el hombre
que no tiene a Cristo es un hombre sin esperanza, porque es un hombre pecador, está destituido de la gloria de Dios. Es un ser humano sin esperanza que francamente, según la Biblia dice, y pues creo que todos creemos en la palabra de Dios, nos dice que somos sin esperanza. Voy a repetir el texto en Romanos 3:23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no es de la religión de papá y mamá. Esto no es de que si soy católico, testigo de Jehová, adventista, pentecostés, presbiteriano, bautista. No se trata de esta acción. Se trata de una conversión. Se trata de un cambio en nuestras vidas y aceptar a Cristo en nuestro corazón y caminar con Él y andar con Él y luchar siempre por hacerlo mejor, luchar siempre por hacer el bien, luchar siempre por amar, aunque te paguen mal. Debes amar, aunque te paguen mal. Está destituido de toda esperanza. Una persona que no tiene a Cristo, porque es un pecador, está destituido de la gloria de Dios, necesita a Cristo. Es un ciego. ¿Por qué es un ciego? Segunda de Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo, que es el diablo obviamente, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Imagínese usted, imagínese cuánto desprecio sufrimos nosotros los cristianos cuando vamos por las calles, cuando hay personas satánicas, hay personas que son incluso de otras religiones y que nos desprecian porque están más con la religión que con el bien. Es como la gente hoy en día, hasta en la política. Ves que hay gente que insulta al presidente López Obrador, aunque él está haciendo lo mejor que puede, ayudando a la gente jodida, ayudando a la gente que está en necesidad, en carencia. Y aún así hay gente que se opone a ese bien. Imagínense, también hay religiones que se oponen cuando tienen otro punto de vista. Yo respeto, pero trato de ayudarles cuando sé que están equivocados, cuando sé que se están equivocando en doctrina, cuando sé que se están equivocando en entendimiento bíblico, cuando sé que se están equivocando en interpretación bíblica. Entonces, porque el que predica aquí debe estar preparado intelectualmente, debe tener estudios teológicos para que pueda ser un buen intérprete de las Escrituras. Entonces, vemos también que es un ciego. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y mucha gente camina por este mundo ciega, que no quiere nada con Dios, solamente cuando hay una necesidad que verdaderamente no haya en la puerta. Y es que a veces es entendible, porque su servidor, yo me convertí a Cristo porque es cuando sentí que el dinero no podía resolver mi problema. Es cuando sentí que la fuerza no podía resolver mi problema, cuando las armas no podían resolver mi problema. Es cuando miré que el problema era espiritual y no carnal. Entonces dije, ¿qué hago ahora? Y Dios puso en mi camino a un pastor de nombre Arturo López, por el cual conocí el evangelio. Dios me lo bendiga. Y allí me congrego con él y es mi pastor. Entonces conocí el evangelio y entendí que necesitaba de Dios, entendí que necesitaba a Dios. Y fue cuando los ojos de mi entendimiento se me abrieron. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Oiga, cuando te conviertes a Cristo, comienzas a leer la Biblia, la ceguera del entendimiento se te va y empiezas a entender tantas cosas que no habías entendido. Es una persona ignorante, con respeto mucho con esa palabra. Primera de Pedro 1:14. Veamos qué nos dice Primera de Pedro 1:14. Nos dice de la siguiente manera. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.
Cuando caminamos a la ignorancia, todo se nos hacía bien. Si decía, es que no es malo que te vayas a un antro, no es malo que te metas a un bar a bailar, no es malo que te metas droga, no es malo que te metas ciertas cosas en tu cuerpo, no es malo que tengas 2, 3 amantes, no es malo que tú engañes a tu esposa, no es malo que salgas con otra mujer, no es malo que salgas con otro hombre si es mujer, o sea, las cosas así en viceversa. No es malo, así lo toma el simple, pero ¿sabes? Es la ignorancia. Primera de Pedro 1:14. Pero ahora Pedro nos dice que no nos conformemos a estas cosas, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en la ignorancia. Y es que cuando un cristiano se convierte genuinamente, se convierte en un sabio. En mi trabajo le decía a una persona, cuando lleguemos a conocer la palabra, porque tengo unos jefecitos que santo Dios, con respecto al trabajo, a la labor, las cosas que hacen, los movimientos que hacen, ay, cuánta cosa, ¿no? Si el patrón los mirase, los corriera en ese mismo momento. Pero bueno, entonces digo, pero cuando ellos lleguen a conocer la palabra de Dios, no harán eso, sino que van a practicar esa palabra que dice, honremos a nuestros amos terrenales. La pondrán en práctica, serán sabios. No tiene valores espirituales el hombre que no tiene a Cristo. No tiene valores espirituales. Vive hundido en delitos y en pecados. Efesios 2, 1 al 3 nos dice de la siguiente manera. Efesios 2, 1 al 3 nos dice así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que nosotros somos apartados por Cristo cuando decidimos buscarlo, cuando decidimos cambiar nuestra vida. Entonces, cuando decidimos buscar a Cristo y no caminar más sin Él, estoy hablando del hombre que no tiene a Cristo, ¿cómo camina? ¿Cómo navega? ¿Cómo anda? Pero existe también el hombre carnal, que este hombre se puede titular casi cristiano, y aquí va lo bueno. El hombre carnal está metido en la iglesia, pero cuando menos está allí. El cristiano es cristiano cuando le conviene, y de esos hay muchos. Van a la iglesia cuando ya están en un aprieto también, y es triste, y hablo de personas que conocen de Dios, que conocen de Cristo, que van a la iglesia cada cuanto sueñan. Entonces, eso también le corresponde al hombre carnal. Estoy en el tercer tipo de hombre, el carnal. Ya vimos el natural o terrenal, también ya vimos al hombre sin Cristo y también estamos viendo ahora el hombre carnal. Este es un hombre medio cristiano. De repente lee la Biblia, de repente ora, de repente pide a Dios, de repente se le enferma a su mamá, a su papá, y ay Señor, ay Virgen, y sacan cuanto santo allí en las redes sociales, cuanto santo. Te pido San Bartolomé que sanes a mi mamá, te pido Virgencita de Guadalupe que sanes a mi mamá, te pido San Martín de Porres que sanes a mi mamá, te pido San Antonio que sanes a... Bueno, a cuanta santería invocan. Eso da a entender que están perdidos en fe. Eso da a entender que no tienen una fe genuina porque nunca han tenido una relación genuina con Dios. Porque el que tiene una relación genuina con Dios va directamente al grano. ¿Cuál es el grano? Cristo. Cristo, al blanco, a Cristo. Nada de santería, nada de guadalupana, nada de San Judas, nada de San Pedro, nada de San Ramos. Directamente a quien puede hacer el milagro. Ese es el Cristo que yo te predico en esta noche. A ese. Pero cuando nosotros invocamos a Cristo de corazón y siempre estamos con Él. Por ejemplo, mis hijas hace poco estuvieron enfermas en esta semana. Oré por ellas,
Me dice mi hija, ¿qué pasó, papá? Me metí a su cuarto. Le digo, no, hija, vengo a orar por ti. Estás enferma, estás muy enferma. A otro día estaba bien, mi hija, porque el Señor hizo la obra. Yo voy al Dios de lo imposible, al Cristo que vive y reina por siempre. A ese voy. Yo no voy a Pedro, porque Pedro fue un gran líder, fue un gran cristiano, fue un mártir tremendo que está allá, su lugar está reservado en el cielo. Eso no se lo quita a nadie. A María tampoco, no se lo quita a nadie su lugar en el cielo. Preocúpate tú y busca al blanco perfecto que se llama Cristo Jesús. Entonces, el hombre carnal no tiene a Cristo. Este hombre es la persona que alzó su mano para recibir a Cristo algún día, pero no se ha convertido a Cristo, ni ha nacido de nuevo. Se surgen en esas campañas que se hacen y que mucha gente se convierte, pero no hay nadie que le dé seguimiento, y otras veces sí se le da seguimiento, pero cuando ya viene la aflicción, cuando ya viene la persecución, cuando ya viene la pena, porque se empiezan a reír de ti como cristiano que eres, cuando eres un cristiano genuino, vas a padecer sufrimiento, penas también. Entonces te regresas donde estás. Entonces no se ha convertido, no ha nacido de nuevo. Juan 3:5 dice que el que no nace de nuevo del agua y del aceite, del agua y del espíritu, tampoco puede entrar al reino de Dios. Es la persona que vive una vida de sub y baja, tibio, como dice Apocalipsis 3:14 al 19. Dios habla allí a la iglesia, déjame si la menciono, la iglesia 3:14 al 19, a la iglesia de Laodicea. Esa iglesia tenía altos y bajos, esa iglesia de repente era ferviente, esa iglesia de repente era un horno en búsqueda de Dios, pero de repente ¡fum!, se apagaba. Y así el cristiano carnal, el hombre carnal, así se la lleva también, altos y bajos. De repente va a la iglesia, de repente no, de repente le pasó algo y va a dar a la iglesia. Por supuesto que las puertas de la iglesia nunca deben estar cerradas para nadie, pero no es así la acción. Tenemos que buscar a Dios en una convicción, y cuando las pruebas vienen, cuando las pruebas se nos acumulan, cuando las pruebas nos empiezan a rodear como jauría, quiero decirte que es el momento que debemos confiar más en Dios, que debemos acercarnos más a Dios, que debemos estar más fortalecidos. Y también es la piedra de tropiezo para los inconversos. ¿Por qué? A mí me ha tocado conocer personas que estuvieron en la iglesia y hablan mal del pastor, hablan mal de los pastores. Personas que estuvieron en la iglesia y empiezan a hablar mal de la iglesia. Personas que estuvieron en la iglesia y empiezan a hablar mal de los hermanos. Se convierte en una piedra de tropiezo para el inconverso. ¿Y a quién cree que les hablan mal de los mismos cristianos? A los inconversos. Y los inconversos, por ende, no se convierten a Dios. Porque muchas veces el hombre carnal, que es medio cristiano, ese hombre se convierte en piedra de tropiezo. Número 4, perdón. Número 3, el hombre fiel, pero sin metas determinadas. Número 3, el hombre fiel, pero sin metas determinadas. Metas, porque ya estuvimos viendo el hombre natural o terrenal, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre casi cristiano. Estamos hablando de 4 hombres que se mueven aquí, o 4 tipos o 4 clases de personas que se mueven sobre la tierra. El hombre que no tiene, el hombre fiel, pero sin metas determinadas. Muchas veces ese hombre fiel se va y se reúne cada domingo en la iglesia o cada vez que hay servicio, pero es un cristiano desordenado, es un cristiano que no tiene metas, no piensa en su familia. Muchas veces es luz de la calle, pero oscuridad de su casa. Muchas veces esta persona no se propone metas para con su familia en el Señor. Este tipo de cristianos, porque ya vamos aterrizando con los que sí creen en la palabra, estos tipos de conversos son aquellos
que no tienen metas determinadas, son hombres fieles, ¿sí? Pero fieles me refiero que leen la Biblia, van a la iglesia, incluso predican, incluso tienen ministerios, son pastores, son líderes, pero sus hogares están destruidos y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Tenemos que enfocarnos en el hogar también, en nuestros hijos, porque si nuestros hijos están bien, tal vez no se congreguen. Mis hijas a veces van, a veces no, pero mis hijas no se me descarrían. Allí están bien obedientes a su papá. Y me siento contento y sé que Dios terminará de hacer la obra en ellas. Son jóvenes y el mundo también les jala y no podemos negar eso, pero mis hijas luchan aún y el mundo no les ha comido por completo, pero allí están luchando también y oro por ellas. Entonces, es lo que debemos hacer. Debemos tener metas para con nuestra familia, para con nuestros hijos. Entonces, no le preocupa nada. No le preocupa nada. Es un ciego también. Dice que el ciego que sanó Jesús era alguien que estaba ciego y no tenía nada, o sea, no tenía metas. Es una persona que andaba de allá para acá sin meta alguna, y usted ve una persona ciega por la calle, una persona paralítica en la calle, ya se le acabaron sus metas, le llenó la tristeza, y aún así puede tener metas una persona así, y puede ser más inteligente incluso que uno. Entonces, no quiere hacer nada. Esta persona se da por sí misma, esta persona se tira por sí misma, se deja morir por sí misma, a todo le coloca problemas. No voy a la iglesia porque pues no tengo por qué ir. Se vuelve perezoso en la obra de Dios y no camina para nada. Es un hombre fiel que está allí en la iglesia, pero es perezoso, no se mueve más allá. No crece más allá, no se levanta de la butaca, no se levanta de su silla, no lo verás en un púlpito porque piensa que el púlpito es para los que son más santos, y es cierto en partes, pero también el púlpito es para aquellos que se esfuerzan, aquellos que se preparan, aquellos que luchan, aquellos que se brincan de un nivel a otro, que Dios los ha brincado así, pero tú puedes hacerlo también. Bueno, también tenemos al hombre espiritual, el hombre lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es aquel que le es fiel a Dios, su palabra y la iglesia. Busca cómo agradar a Dios, busca cómo estar buscando su palabra también. Busca cómo estar en la iglesia, a ver en qué ayuda al pastor, a ver en qué ayuda en la iglesia, en las necesidades. Si Dios te bendijo económicamente, a ver en qué bendices también a la iglesia, para que la iglesia reciba una cortina, reciba algún aparato, porque también se requieren aparatos como micrófonos, bocinas, X cosas. Entonces, se pone a la disposición, honra a Dios en todo, se guarda para Dios y el maligno no le toca, siempre honrando con sus diezmos, su ofrenda. No es de esos que dice, ¿para qué? El pastor se lo anda gastando en otras cosas. No piensa así, depende de Dios y sabe en quién ha creído. No le mueven los chismes. El hombre que está lleno del Espíritu Santo, no le mueven los chismes, no le mueve la crítica, no le mueve nada de eso. Depende de Dios y sabe en quién ha creído, en el Dios del perdón. Si la regaste, no te preocupes, levántate y anda, dice Jesús. Levántate y anda. Depende de Dios y sabe en quién ha creído. Sabe quién te sacó de la podredumbre donde estabas. En este caso, a su servidor, si me hubiesen conocido, hubiesen sabido dónde estaba yo. Pero de allí me sacó Dios y lucho cada día. Yo no le puedo dar la espalda a Dios. Y que he cometido errores, muchos errores, por supuesto. Sería un hipócrita si digo lo contrario. Pero sé en quién he creído. Dependo totalmente de Dios. Voy a cerrar con esta cita donde está Dios hablando. Son dos citas, pero te voy a mencionar nada más una. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Aunque por más que te he hablado de los 4 tipos de hombres que hay sobre la tierra, aún así quiero decirte
que hay hombres. Primera de Reyes 19:18. Hay hombres fieles a Dios. Hay hombres que están buscando a Dios en todo tiempo. Hay hombres que aunque se le ha venido el mundo encima, no han doblado rodillas. Yo quiero darte esta cita. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y yo haré, dice Jehová, oiga quién dice Dios, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué tremendo es cuando el Señor dice así. Dice el 19. Nada más el 18 le voy a leer. Se lo voy a repetir. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aunque el mundo se te venga encima, aunque la situación parezca sumamente adversa, aunque las cosas estén para los que te rodean, aunque las cosas estén tremendas. Mire, yo tenía a mi mamá, repito, que el médico había dicho que le iba a amputar su pie, se lo iba a quitar el médico, se lo iba a trozar. Y yo dije, no puede ser. Déjame consulto con Dios, déjame y oro a Dios, a ver qué hace Dios. A ver, mientras otros me están criticando por mi mamá, yo estoy orando por mi mamá. Imagínense, el que me está criticando no está orando por mi mamá, me está criticando. Pero yo estoy orando por mi mamá, que es lo más grande que puedo hacer por ella. Y mi mamá ahorita ya se está restableciendo, cuando ya había dicho el médico, es más, el médico había dicho que buscáramos ya la forma de cómo la íbamos a sepultar, y mi madre allí está recibiendo su milagro. Pero como repito, mientras unos, incluyendo familiares, me estaban criticando y me siguen criticando, yo sigo orando por mi madre. Y el que me está criticando no está orando, ese sí está bien amolado. Ese no está ayudando a mi mamá para nada. Pero si se une en oración conmigo, aunque no le ayude económicamente, esa persona va a aportar algo más valioso que el dinero, y Dios va a hacer la obra. Entonces, mis amigos, hay gente que no ha doblado rodillas. Hay personas que no se han doblado ante Baal ni le han besado. Hay personas que siguen fieles a Dios en medio de las circunstancias difíciles. En medio de las circunstancias adversas, como a su servidor había dicho el médico que mi mamá ya no tenía solución. En medio de eso Dios ha hecho obra grande. En medio de eso, porque no he doblado mi rodilla a Baal ni le he besado tampoco. He acudido al Dios de la gloria, he acudido al Dios eterno. Entonces, mis amigos, mis hermanos, con esta reflexión de los 4 hombres, y terminé, parece que les mencioné 5 hombres. ¿Verdad? Son 5, se me fue allí, 5 hombres que existen, tipos de hombres que existen sobre la tierra, y voy a repetirlos, esos 5 tipos de hombres, 5 clases de hombres: el hombre natural o terrenal, el hombre que no tiene a Cristo, el hombre carnal que no tiene, que es casi cristiano, y también el hombre fiel pero sin metas determinadas, y cerramos con el 5, el hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese es el hombre que Dios quiere, una persona que esté buscando el rostro de Dios en todo tiempo, una persona que esté empapándose de Dios sin andar haciendo tanto show, ¿no? Porque la relación con Dios es íntima. La relación con Dios es intimidad. Y eso es lo que quiere Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima.